¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Quiero indicarles que es cierto, en la vida diaria cada ser humano tiene deseos. A veces se cumplen y en otras ocasiones no. Lo cierto es que en muchas ocasiones la seducción no está solo en complacer los deseos o buscar aquellas cosas que nos gustan. A veces está en cuidarse de otra manera. Hoy nos vamos a adentrar en mundos apasionantes, pero luego iremos a la raíz de las cosas. Lo haremos con expertos en neurología y también en el ámbito de los problemas cardiovasculares. Pero antes tenemos que recordarles, estos son los asuntos. La dieta macrobiótica busca el equilibrio físico y emocional a través de la nutrición. Un experto nos contará hoy en qué consiste y los beneficios de este tipo de alimentación originaria de Japón. Hoy también les contaremos cómo en algunos institutos valencianos se trabaja con los más jóvenes para evitar la violencia de género. Las sesiones enseñan a los alumnos a desterrar los celos y la agresividad en las relaciones de pareja. Y hablaremos de las principales enfermedades que afectan a nuestro sueño, trastornos como el insomnio y el síndrome de piernas inquietas que condicionan la calidad de vida de los que la padecen. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Está con nosotros Alfredo Bataller. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bueno, es apasionante su historia. Resulta que vemos un centro en Alicante, entre Altea y Benidorm, que se llama SHA, ¿no? Una S, una H y una A. Y de repente comprobamos que muchas personas que van allí, pues van a lo que saben llamar el Wellness Clinic, que es algo así como la clínica del bienestar, ¿no? Bueno, realmente todo parte de una experiencia personal. Usted es un testimonio para nosotros. Me gustaría que me contara exactamente cómo empezó todo. Bueno, la verdad que esto es una historia un poco vieja, porque yo durante 30 años he padecido trastornos digestivos que condicionaban de cierta forma mi calidad de vida. Siempre tenía que estar cuidándome y constantemente tenía molestias y además me sometía a muchos estudios y visitaba médicos con frecuencia. Y así desde mi juventud, desde mi época de estudiante, hasta los 50 años estuve padeciendo este tipo de problemas. Tuve diferentes diagnósticos, no todos coincidían en el diagnóstico. Algunos decían que si eran problemas funcionales, otros que si era la enfermedad de Crohn, otros decían que eran simplemente temas psicosomáticos. Pero los trastornos eran ciertos y muy molestos. Y por último, con un TAC que me hicieron en el año 2000, apareció que tenía una estenosis colon, un estrechamiento del colon, producido por una proliferación de células malignas. Y aquello era así un poco más preocupante, y a raíz de aquel diagnóstico, bueno, mi familia, mi mujer, mis hijos se preocuparon bastante, y comentándolo, alguien les recomendó a un médico que tenía mucha formación en el mundo de las terapias naturales y concretamente en la macrobiótica, la dieta macrobiótica, que también tiene una historia muy interesante ese médico. Bueno. Estamos hablando de un japonés, de Michio Kushi. Bueno, era un discípulo, inicialmente era un discípulo de Michio Kushi. Era un médico que era español, pero que había sido discípulo de Michio Kushi. Entonces aquel hombre, cuando yo fui con mis estudios, que tenía montones de estudios, los repasó, me hizo un diagnóstico con otros métodos que no son los convencionales, son más bien de tipo oriental, y me dijo que lo mío era fácilmente solucionable con un cambio en la dieta, en la alimentación. Y bueno, me lo creí. Lo hizo. Y lo hice. Y empecé con la dieta y curiosamente al cabo de un mes habían desaparecido los síntomas que tanto me preocupaban, entre otros un dolor que solía ser agudo en mi costado izquierdo. Bueno, bastante sorprendido por aquello, y yo no podía entender que solamente cuidándome la alimentación y con algunos suplementos como pueden ser algas o algunas semillas, raíces, efectivamente. Estamos hablando de algas que traen incluso desde Japón, ¿no? Sí. Que tienen un alto contenido en calcio, según los datos que tenemos, sí, ¿no? Y usted hizo eso. Sí, ¿Y eso qué diferencia hay entre lo que hacía y la dieta macrobiótica?
Era una Bueno, dieta- si yo comía generalmente sano, pero también hacía cosas que, según mi creer, mi parecer, era la herencia cultural mía de mi familia, que creía que unas cosas eran buenas y otras cosas no tanto, por lo que leía en prensa, pero no coincidía con lo de la macrobiótica. Según mis datos y aportación que nos dan del Departamento de Comunicación del hospital, concretamente de la clínica SA, usted utilizó la hidrocolonoterapia. Sí, entre otras terapias, sí, efectivamente. Es curioso eso, ¿no? Sí, la verdad que es una técnica que no es para nada agresiva y es francamente buena. Lo que pasa es que no atribuyo la mejoría mía a esa técnica, aunque la he usado, sino que lo atribuyo más al cambio de alimentación. Eso fue lo determinante para solucionar el problema. Eso fue hace 10 años, en el año 2000. ¿Y cómo se produce ese cambio psicológico, ese cambio de comportamiento, ese cambio en la forma de alimentarse? Y mucha gente dice, bueno, no todo el mundo puede hacer una clínica. ¿Cómo hace usted de ese concepto una clínica para que puedan atender a los demás? ¿Cómo hace eso? Bueno, en principio no se me hubiera ocurrido esa idea, simplemente por curarme no se me ocurrió la idea, pero luego, por ejemplo, yo tenía un hijo con problemas de migrañas y tenía, como casi todo el mundo, algún familiar, algún conocido, algún amigo que tenía algún tipo de patología más o menos crónica y entonces, lógicamente, si sabía de alguien que tenía un problema que no lo solucionaba del todo, pues les recomendaba aquel descubrimiento que yo había hecho y que a mí me había funcionado bien. Entonces, pues descubrí maravillado que a las personas que seguían las indicaciones de este terapeuta se les solucionaban sus problemas, pero se les solucionaban de fondo, en la medida que eran constantes con el tema de la alimentación. Y ahí sí que ya empecé a despertarse en mí un interés por compartir, porque decía, bueno, aquí hay algo que es valioso, es una especie de tesoro escondido, que muy poca gente lo conoce. Claro. Bueno, es que los funciona. médicos nos hemos pasado toda la vida hablando de los hábitos nocivos en los comportamientos que generan problemas de salud de primera fila, como es el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, y usted hizo al revés. En realidad no descubrió nada nuevo, sino que puso énfasis en algo que sabemos, pero puso el énfasis en cosas concretas. ¿Qué diferencia hay entre hacer una vida normal, saludable, o lo que usted propone? Yo creo que a mí me mejoró muchísimo la calidad de vida, o sea, no tiene ninguna complicación, para nada, y a mí personalmente me mejoró la calidad de vida de una forma sustancial. Yo los últimos 10 años realmente no he vuelto a tener molestias y además se ha despertado a mí una energía que antes no poseía y eso me permite hacer deporte y cosas que no son tan frecuentes a mi edad, ¿no? Ya me irá contando. No le importa que a lo largo de estos días sigamos hablando de estos asuntos. ¿Cómo le llama usted a la clínica? Yo le llamo Clínica del Bienestar, pero en realidad es SA Wellness Clinic. Ese es el nombre que se usa comercialmente, SA Wellness Clinic, pero en la traducción sería una clínica de bienestar, para diferenciarlo de lo que es la típica clínica que todos tenemos en la cabeza, de que vamos ya cuando tenemos una patología muy preocupante, que nos ingresan si ya es algo... Esa que no queremos ir, ¿no? Efectivamente. Hay una clínica a la que no queremos ir y otra en la que se puede estar bien y mejorar la calidad de vida. Así es. Sabemos de qué estamos hablando. Gracias por su testimonio, seguimos hablando de este asunto. Pero a mí me gustaría que ustedes vieran que estamos dando un repaso a cuestiones que están en la calle. Se habla mucho de la dieta zona. Nosotros hemos tenido la posibilidad de estar con Barry Shears, que es el descubridor de ese tipo de dieta, que es estar en la zona. Estar en la zona es encontrar el equilibrio, también se hace en otros deportes. Estar en la zona, estar en un lugar protegido de las agresiones de todo tipo. Para evitar la obesidad, Barry Shears propone esto. El síndrome de la grasa tóxica es cuando los niveles de grasa tóxica, nombre científico ácido araquidónico, se elevan en el cuerpo. Nuestros datos clínicos y datos ajenos indican que se requieren como 30 días para empezar a invertir los niveles de grasa tóxica en sangre. Por otra parte, si dejas de seguir la dieta de la zona, los niveles de grasa tóxica vuelven a subir. O sea que la dieta de la zona es como un plan de dieta de por vida para mantener bajo control los niveles de grasa tóxica.
Por supuesto que sí. En realidad, uno de los mejores de casos de gente que tiene buen aspecto en traje de baño y tienen altos niveles de grasa tóxica son los deportistas olímpicos, porque hacen demasiado ejercicio y están en inflamación constante. Por eso, los atletas olímpicos con los que he trabajado en las últimas 5 Olimpiadas y han ganado 25 medallas, cuando han reducido los niveles de grasa tóxica en sangre, pues aumentan y mejoran muchísimo su rendimiento. Bueno, esta aportación la hizo Elena Fernández Puyol, que estuvo con Barry Sears, concretamente hace unos días aquí en Madrid. Tienen constancia también todas las publicaciones médicas y del ámbito de la salud de este asunto. Le damos las gracias a Elena Fernández Puyol por esta aportación, que es muy interesante. Seguiremos hablando de estas cuestiones, pero ahora me gustaría hablar con Coral Márquez-Dors de un asunto que también nos inquieta, que es la relación entre estética, anti-aging, envejecimiento y calidad de vida. Coral Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué hay? Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre este mundo, estos aspectos de la salud como son la estética, el anti-aging y la calidad de vida? Bueno, realmente nosotros para conseguir todos esos aspectos, el cubrirlos, seguimos 3 premisas que cumplimos en todas nuestras formulaciones. Una diría que es el seleccionar únicamente los componentes que hayan demostrado clínica y científicamente su efectividad ante envejecimiento. La segunda, el incorporarlos en concentraciones en las que se hayan demostrado el tener resultados beneficiosos para la salud. Y la tercera es el conseguir que todo esto esté siempre soportado y revisado por especialistas médicos en dermatología y en investigación anti-aging. Y dígame, bueno, todo esto no, se llega hasta aquí, porque sé que ustedes han presentado hace pocos días un nutricéutico, pero pasan del mundo de la dermocosmética al mundo anti-aging, es un salto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nacen esos laboratorios, porque claro, los médicos están en hospitales, y usted que es una experta y nos ayuda en esos asuntos, ¿cómo se pasa del concepto de un laboratorio de dermocosmética al otro? ¿Cómo empezaron ustedes? Bueno, pues hace 25 años, a raíz de que la fundadora, la doctora Ana Frida Dorsch, se le diagnostica una enfermedad incurable en la piel, y entonces ella misma empieza a investigar de qué manera puede sobrellevar su enfermedad y conseguir el tener una mejor calidad de vida, y bueno, pues a través de sobre todo componentes naturales es como consigue ver que se le regenera la piel de una manera importante. 25 años, pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Mucho, sí. Y cuando habla de una enfermedad incurable, ella vive, le pasa como el señor Alfredo Bataller, que parece que ustedes se superan, ¿no?, a todas las cuestiones. Vive y todo va bien. Todo va muy bien y realmente ha aprendido a vivir con la enfermedad porque efectivamente es incurable, pero sí ha aprendido al hecho de todos los efectos secundarios que producía en su piel, que eran molestos, pues a poderlo sobrellevar pues con una calidad de vida muy decente y muy buena. Y dígame, entre las propuestas, ¿qué nos proponen como tratamientos? Porque siempre se han realizado de forma tópica. ¿También proponen ustedes solucionar las cosas desde dentro? Pues sí, porque precisamente una de las lemas de la fundadora era que no hay belleza exterior sin un cuidado interior, y precisamente porque ella misma a lo largo de su enfermedad, cuando mayor mejoría notó, fue cuando le dijeron en Francia, hace muchos años, cuando todavía no existía el concepto de nutricéutico ni siquiera, el que tomara unos antioxidantes y unas algas, y ahí fue donde, combinados con los productos de uso tópico que ella utilizaba como regeneradores, vio una recuperación importante en su piel. Es muy curioso, pero estos asuntos tenemos que seguir tratándolos esta semana porque queremos profundizar más aún, sobre todo en lo que es el envejecimiento cutáneo, la diferencia entre envejecer por dentro y cómo se transmite a la piel. ¿Le parece bien? Perfecto. Bueno, nosotros ya saben que tenemos muchas inquietudes. Una de ellas es estar siempre al día. Bueno, un asunto que nos preocupa a todos es la violencia. Cuando se da en el ámbito de los más jóvenes y no encontramos explicación, tenemos que hacer reflexiones profundas. Los servicios informativos hicieron sobre este asunto esta. ¿A ti te gusta jugar, Yocho? ¿Para esto me invitas a tu casa? Pues te voy a enseñar cómo se juega. Es una representación de cómo puede comenzar la violencia de género. Con ella, estos chavales están reconociendo las situaciones de desigualdad que ni ellos ni ellas deben tolerar. ¿Pero qué ha pasado? Se ha potenciado esos celos, que son celos como un poco enfermizos, ¿no?
El abuso psicológico es el más difícil de identificar para los adolescentes. Ya lo sufren casi el 50%. Detectamos casos que empiezan a ser sospechosos de actitudes que luego, cuando sean más mayores, pueden degenerar en una violencia directamente de género. Por ejemplo, el tema de los celos patológicos, los celos enfermizos, o por ejemplo el control, ¿no? Déjame ver el móvil, a ver quién te ha escrito, cuáles son tus mensajes, el no dejarle que esa persona siga relacionándose con sus amigas, el aislarle, todos esos son indicadores. Con estos talleres descubren algunos mitos que no son ciertos. La persona ya de por sí no la hace más agresiva al alcohol, sino que ella en verdad ya es así agresiva. Lo que pasa es que el alcohol hace que sea mucho más. Cuando más celos tenga una persona no es que más te quiera, sino que es celoso por sí. Que no debería de ser así, no debería de haber maltrato entre el hombre y la mujer. Ellos son el futuro del nuevo amor romántico basado en el respeto mutuo. ¿Le cuesta conciliar el sueño o se despierta a menudo? En unos instantes un especialista nos contará los principales trastornos que afectan a nuestro descanso. Bueno, estamos aquí con el doctor José Sabán, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en una unidad muy especial, la unidad de patología endotelial. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la unidad de patología endotelial? Bueno, los que conocemos en profundidad estos asuntos estamos viendo que no solo es una unidad de anti-aging y además de cardiometabolismo, sino que es una unidad específica para tratar muchos asuntos, porque en realidad somos la edad de nuestras arterias y el endotelio tiene muchas cosas que decir. Bueno, quiero aprender muchas cosas hoy. La última vez que estuvo aquí, doctor Sabán, ya nos inició en este camino, pero ¿qué es una unidad de patología endotelial? Bueno, eso me lo pregunto yo todos los días, porque la verdad es que con esta denominación solo existe la nuestra, pero yo creo que tampoco tiene más mérito que el incorporar, darle el mérito al endotelio. Lo que queremos centrar es que la diana sea, y desde el punto de vista de diagnóstico y de la prevención de la enfermedad cardiovascular, centrada en el endotelio. Consideramos que es el verdadero protagonista de la enfermedad cardiovascular. Hasta ahora se hablaba mucho de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de dislipemia, de factores emergentes, ahora llamados no tradicionales, pero realmente ¿quién sufre esas consecuencias? Antes de llegar a la aterosclerosis hay un paso intermedio que se denomina disfunción endotelial. Y es que el endotelio es esa capa de revestimiento interno del interior de las arterias que sufre todos estos problemas antes que ninguno. Y por tanto yo creo que si tenemos que diseñar nuevas estrategias, tanto para el diagnóstico como para la prevención, tenemos que contar con él. Claro. De ahí que se nos ocurrió llamarle así y bueno, pues la verdad que al principio fuimos unos incomprendidos, pero ahora yo creo que la unidad está muy bien asentada y estamos viendo mucha patología cardiovascular con un enfoque muy moderno. Sabe que soy un entusiasta, pero sobre todo cuando pensé que era una cosa que se iniciaba y me encontré con este libro en mi despacho, del cual es usted coordinador y autor con muchos grandes especialistas. Sí. En realidad, el endotelio, vamos a decir dos cosas, y usted me las tiene que aclarar. Es una diana clave, sí. es un lugar de diana clave, los órganos diana son el cerebro, el corazón y el riñón, esto es una diana clave, y además es un elemento clave para la prevención cardiovascular. Sí. ¿Por qué las dos cosas? ¿Por qué las dos cosas? Porque, como le decía anteriormente, el endotelio, al ser la capa de revestimiento interno, sufre antes que ninguna otra capa vascular la acción de los factores patológicos, ¿no? De los llamados factores de riesgo. Por tanto, muchas de las virtudes que se le dan a las estatinas y a los antagonistas, a los ARA2 y a los inhibidores de la ECA, que como sabe son muy eficaces muy eficaces como antihipertensivos, tanto los hipolipemiantes tipo estatina como los antihipertensivos más eficaces, lo son en parte porque son capaces de modular la disfunción del endotelio y tiene acciones independientes, o sea que además de bajarnos el colesterol, una estatina nos está regulando el propio endotelio. Claro. Y eso pasa también con los IECA y con los ARA2. Vamos a aclarar que no hace falta ir a su unidad para tratarse un colesterol alto. Usted está hablando del conocimiento de la investigación del endotelio, pero los médicos de atención primaria y los cardiólogos y los expertos en hipertensión tratan estos asuntos de la misma manera. Usted va a buscar el porqué. Claro, nosotros vamos a buscar el porqué y sobre todo nos interesa muchísimo el paciente con una acumulación de factores de riesgo. Y sobre todo nosotros estamos muy interesados en aclarar el por qué se producen infartos
en personas que no tienen ningún factor de riesgo, que nunca han fumado, que no son hipertensos, que no son dislipémicos. Habrá casos genéticos. No, claro, evidentemente estamos estudiando a ver qué componentes genéticos hay en esos pacientes y luego también factores no previamente estudiados, porque nos estamos llevando la sorpresa de que nos están remitiendo pacientes de otros hospitales y cuando nosotros los estudiamos sí que le encontramos algún factor de riesgo de los llamados emergentes. Seguiremos hablando de estos asuntos. En realidad hemos empezado solo porque tenemos para rato, porque quiero llegar al anti-aging, a muchos problemas. Ya verán ustedes lo que vamos a aprender esta semana, pero sobre todo quiero indicarles que una parte, un tercio de nuestro tiempo lo empleamos en dormir. Por eso nos preocupan las alteraciones del sueño. El sueño reparador es beneficioso, incluso para aumentar la memoria. Dormir bien deja hueco libre para que el cerebro asimile más información. Según un estudio científico de la Universidad de California, los recuerdos del día se almacenan temporalmente en un área cerebral que se libera cuando dormimos. En ese momento, los datos se archivan en otra zona con mayor espacio. Los experimentos han demostrado que pasar una noche en vela reduce hasta en un 40% la capacidad de asimilar nuevos conocimientos. Tenemos un auténtico experto en trastornos del sueño, es el doctor Juan José Poza. Ha venido concretamente de San Sebastián, trabaja en el Hospital Donostia, es neurólogo y le agradezco mucho que esté aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo son los trastornos en general? Dibújenos un mapa de los trastornos del sueño para situarnos, porque en realidad el día 18, días atrás, fue el Día Europeo de la Narcolepsia, que es un trastorno del sueño, uno de los primeros que se describió, y por eso pensé en usted. Pero claro, vamos a situarnos, ¿no? Sí, básicamente los trastornos del sueño los podemos clasificar en tres grupos. Uno es no puedo dormir, que sería el grupo de los insomnios. Otro es me duermo excesivamente, que serían las hipersomnias. Y el tercero sería hago cosas raras cuando duermo, que puede ser desde hago movimientos extraños o tengo algún comportamiento anormal o me levanto a comer cuando duermo. Y aquí entraría pues desde los movimientos en las piernas inquietas, conductas violentas durante el sueño, el síndrome de la cena durante el sueño, es decir, muchas conductas anómalas que ocurren cuando estamos dormidos o que pueden ocurrir cuando estamos dormidos. Dígame una cosa, doctor Poza, no puedo dormir sería donde interviene más la higiene, me duermo, intervendrían más la apnea del sueño y otros problemas de ese tipo, y hago cosas raras sería patología genética, por situarnos en general. Bueno, en todas interviene la genética. Evidentemente no puedo dormir, la higiene es fundamental. Cuando me duermo excesivamente hay una base genética y luego después factores ambientales que lo facilitan, pero ya siempre estamos hablando de enfermedad habitualmente, porque la principal causa de exceso de sueño durante el día es la privación voluntaria de sueño. Dormimos menos horas de la que nos correspondería y es una sociedad que está parcialmente privada de sueño de forma voluntaria. Pero No, por favor. Pero bueno, aparte de esto hay enfermedades que producen un exceso de sueño. Y luego dentro de las cosas raras durante el sueño hay desde patologías familiares, que pueden ser las piernas inquietas o el sonambulismo o los terrores nocturnos, y otras que tienen más que ver con características ambientales, con trastornos de ansiedad. Tenemos que repasar todos estos problemas, pero hay una cosa que me inquieta. Relación entre dormir y enfermedad de Alzheimer. Se dicen tonterías o se dicen realidades. ¿Nos sitúa usted? Vamos a ver, el sueño interviene en la memoria. Como hemos dicho antes, los recuerdos del día se fijan durante el sueño. En concreto, durante una fase de sueño, que es la fase de sueño REM, ahí el cerebro consolida la memoria, selecciona lo importante de lo que no es tan importante y lo fija y lo mantiene en un circuito aparte, que serían los circuitos de memoria. El sueño nos ayuda también a tomar decisiones y bueno, eso es parte de la sabiduría popular. Esto de voy a consultar las cosas con la almohada tiene una base fisiológica. Realmente esa consolidación de memoria nos puede llevar a encontrar la solución a un problema que llevamos días dándole vueltas y que no acabamos de encontrar. Si luego después las alteraciones de sueño pueden facilitar el tener una demencia, eso ya es otra cuestión que de momento no está bien dilucidada. Pero están ahí, hay una línea de trabajo. Hay una línea de trabajo, se está investigando, hay un estudio que dice que el dormir un número mayor de 9 horas al día predispone a tener una demencia, pero probablemente... O sea que no vamos a tener, usted y yo no vamos a tener demencia porque nunca hemos dormido 9 horas ni en los mejores de nuestros tiempos. No, de todas maneras lo que sí parece que tanto el dormir poco
poco como el dormir mucho son nocivos. Encadenando un poquito con lo que se hablaba de patología cardiovascular, hay varios estudios en Japón que el dormir menos de 4 o 5 horas al día predispone a la patología cardiovascular, y al contrario, el dormir más de 9 o 10 horas también predispone a patología cardiovascular y puede tener que ver con enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Mire, el programa ¿Qué me pasa, doctor?, que es este, el que usted ha venido desde San Sebastián, tenemos una página web, nos preguntas cosas. Tengo una pregunta muy rápida, vamos a intentar servir. Dice, un hombre de 39 años, dice, me cuesta conciliar el sueño y frecuentemente me despierto después de dormir escasas 2 horas. ¿Cómo podría solucionarlo, ya que está empezando a afectar mi vida laboral y personal? ¿Cómo orientaría usted este caso? Orientar, porque aquí no hacemos diagnóstico. Está claro que tiene lo que llamamos un insomnio de conciliación, puesto que le cuesta dormirse, y un insomnio de mantenimiento, porque le cuesta mantener el sueño. Y en este caso, lo fundamental, lo primero que hay que hacer es mantener una buena higiene de sueño. Y buena higiene de sueño es ser regular con los ritmos de sueño, acostarse a la misma hora y levantarse aproximadamente a la misma hora todos los días, y esto incluye los fines de semana. Ser regular con los horarios de comida y sobre todo con los horarios de cena, no hacer una cena demasiado copiosa porque eso nos puede alterar el sueño, evitar el consumo de bebidas estimulantes, y el estimulante es el café, pero es la Coca-Cola, que lleva como varios cafés, las bebidas gaseosas porque produce una distensión en el estómago y eso dificulta conciliar el sueño. Intentar no hacer actividades demasiado excitantes poco antes de irse a la cama. No tenemos un ordenador que hacemos off y entonces nos apagamos, sino que necesitamos un tiempo de preparación para ir a dormir. Y luego después el cuidar las condiciones ambientales del sueño. Hay mucha gente que tiene un problema para dormir por lo que podríamos llamar un miedo escénico al sueño, porque se están quedando dormidos en la sala, están tan a gusto, y en el momento que se van a la habitación es cuando empiezan con el problema de ahora no me voy a poder dormir, y entonces empezamos con el despertador y es ya a las 12 y no me he dormido, y son las 12:15 y no me he dormido, y mañana voy a volver a estar cansado. Poza, pues de estos temas en estos días vamos a ir matizando, porque usted los ha contado con una agilidad memorística porque se los conoce, pero quiero que vayamos uno por uno matizando esas cuestiones estos días. ¿Le parece bien? Muy bien, perfecto. Bueno, hemos acabado con una investigación en Japón, concretamente sobre la relación entre el sueño, concretamente, y la enfermedad de Alzheimer. Empezamos hablando de macrobiótica con la dirección del SA de Alicante, también con un japonés, concretamente con Michio Kushi. Estamos en España, pero las investigaciones son, como ven, japonesas. Volvemos mañana. Les recuerdo que estaremos aquí, que tienen este teléfono, la página web, y por supuesto un saludo muy especial a nuestros amigos de América Latina. Hasta mañana.